Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Soy Alex, estudiante de primer año del grado de Magisterio en Educación Primaria y en la asignatura de Fundamentos de las Matemáticas os voy a hablar de la suma, de números enteros. Primero vamos a empezar por el inicio de todos los tiempos, ¿vale? Hace años la suma fue la primera operación matemática. Es verdad que no tenían conciencia de eso, pero mediante el intercambio de objetos, la matanza de animales, el intercambio de monedas y la agrupación de los mismos, pues ya se practicaba la suma. En la antigua Mesopotamia y Egipto se desarrollan sistemas numéricos donde la suma era central, para la gestión de recursos y el comercio. Después, como bien veis ahí, la suma en su conjunto es la creación de algoritmos más complejos. Por ejemplo, el algoritmo de Euclides nos sirve para calcular el máximo común divisor, pero aunque sea todo para algoritmos mucho más complejos, se siguen dependiendo de los principios fundamentales de la suma. Vale, habiendo hablado de forma muy resumida de la historia de la suma, ahora vamos a hablar de la suma como una operación matemática básica. ¿Vale? La suma es una de las 4 operaciones aritméticas fundamentales, junto con la resta, la multiplicación y la división. Es el proceso de combinar dos o más cantidades para obtener un total, denominado resultado o suma total. Como veis bien en el ejemplo, A más B da un total que es igual a C. También vamos a hablar de cuál es el símbolo de la suma, y es el que tenéis ahí en blanco en un circulito azul, o el que está entre medias de la A y la B. A su vez, la suma tiene unas propiedades fundamentales, que son la propiedad conmutativa, la asociativa y el elemento neutro. La computativa dice que el orden de los sumandos no altera el resultado, es decir, A más B es lo mismo que B más A. La asociativa dice que la agrupación de los sumados no altera el resultado, es decir, si entre paréntesis ponemos A más B, cerramos paréntesis, más C, es lo mismo que poner A más paréntesis, B más C, cierro paréntesis. El elemento neutro, a su vez, nos habla que el número 0 es el elemento neutro, y este nos dice que cualquier número sumado a 0 sigue teniendo su valor. 2 más 0 es 2 y 0 más 1 es 1. Genial, continuamos. Ahora vamos a hablar desde dos perspectivas, ¿vale? La teoría de conjuntos y la teoría de números. La teoría de conjuntos lo que nos quiere decir es que sumar es juntar dos conjuntos distintos. Si tenemos dos conjuntos, A y B, la suma sería A más B. Si nos imaginamos que A es el número 1, el número 2 y el número 3, y B es el número 4 y el número 5, su conjunto, es decir, su suma, sería 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio, la teoría de números nos habla de que la suma es el conjunto de números naturales, 0, 1, 2, 3, etc. Es una operación fundamental en la construcción de otros conjuntos numéricos más complejos, como pueden ser los números enteros, racionales, reales, etc. ¿Vale? La suma, a su vez, tiene interacción con el sistema decimal, que la suma se vincula estrechamente con este sistema de numeración, el cual se basa en potencias de 10. Vale, ahora el tema que vamos a tratar es sobre qué dice el currículum de la Comunidad de Madrid en este caso, que como sabéis en cada comunidad puede variar, ¿vale? Sobre la suma. Nos dice el currículum que la suma se da en los 3 ciclos que tiene primaria. El primer ciclo, que lo coge primero y segundo de primaria, el segundo ciclo, tercero y cuarto de primaria, y el último ciclo, quinto y sexto. En primero de primaria nos habla que se utiliza la suma con operaciones muy básicas, es decir, que los chicos y chicas empiezan a trabajar con números de una cifra. Usan estrategias, ¿vale? Y materiales como por ejemplo pueden ser las fichas, y se enfoca en la composición visual y práctica de la operación. En cambio, en segundo de primaria, la suma se va consolidando mucho más y ya pasamos a la suma de números de 2 cifras, empezando a trabajar
con sumas conllevadas. En segundo también, aparte de sumar con números de 2 cifras, se empieza a trabajar la comprensión de la suma de números en el sistema decimal. También se enfoca mucho más en este curso a la suma para resolver problemas más complejos. Y también se empieza a trabajar ya desde muy pequeñitos la suma mental, ¿vale? En tercero, a su vez, es como un refuerzo de segundo de primaria, ¿vale? Se empiezan ya a practicar la suma con 2 o más cifras y con o sin llevadas. Es indiferente. Aquí, como he mencionado antes, que la suma tenía varias propiedades, se empieza a introducir la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. En cuarto, ya sí que hay un pequeño salto con respecto al primer ciclo, ¿vale? La suma se sigue trabajando en contextos más complejos, relacionándola con otras operaciones matemáticas, como la resta, y en la resolución de problemas contextualizados. Los problemas contextualizados suelen ser que te ponen un párrafo de un problema de Ana va a una frutería, coge 3 plátanos, los pesa, le da una cantidad, esa cantidad se la tiene que sumar a la cantidad que le dio las 2 peras que cogió antes, y ahí ya los niños empiezan a asociar la suma con hábitos reales que les suceden en su día a día. Quinto y sexto, es decir, el tercer ciclo de educación primaria, va mucho más enfocado a la vida cotidiana. Como competencias, nos habla de que utiliza la suma para resolver problemas de la vida cotidiana, como he mencionado antes. Los ejemplos que he puesto antes pues son muy similares. Y también para desarrollar estrategias para realizar sumas de manera eficiente. Es decir, que sean mucho más ágiles a la hora de sumar, ya sea mentalmente o en papel. Como objetivos principales en este ciclo se habla de que hay que realizar sumas de números naturales y decimales con precisión y también aplicar la suma para resolver problemas en la vida real. Es decir, pequeño resumen de este tercer ciclo, ¿vale? Es que se enfoca en consolidar la comprensión y aplicación de la suma en contextos numéricos y problemáticos. Vale, aquí en este apartado vamos a hablar de los 5 objetivos que yo he visto más importantes que coinciden entre la suma que hacían de forma inconsciente en la historia con lo que nos dice el currículum de la Comunidad de Madrid. Es un poco largo y por eso voy a ir despacito porque quiero explicarlo y recalcarlo bien. El primer punto, utilizar el conocimiento matemático sobre todo para comprender, valorar y producir informaciones y situaciones de la vida cotidiana y también poder saber reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. En el siguiente caso, reconocer y resolver problemas, sobre todo es para identificar situaciones que requieren operaciones elementales, de cálculo, y formularlas mediante formas sencillas, de expresión matemática. El tercero, desarrollar el pensamiento matemático, sobre todo sirve para contribuir al desarrollo del pensamiento matemático, lo que incluye la resolución de problemas. El cuarto, fomentar la autonomía y la iniciativa personal, al final es para que los chicos puedan depender de sí solos y utilicen la suma en todo su esplendor. Es decir, a través de la resolución de problemas, la planificación y la gestión de recursos y la valoración de resultados. En el último, desarrollar las competencias matemáticas, ¿vale? Aquí exactamente el currículum de la Comunidad de Madrid nos dice que en este objetivo sirve para contribuir al desarrollo de la competencia matemática, lo que incluye la utilización de herramientas matemáticas básicas, la comprensión de informaciones que utilizan soportes matemáticos y la resolución de problemas. Ahora vamos a hablar de los métodos para enseñar la suma, ¿vale? Para que también si os sirve para cuando seáis docentes usar dichos métodos, pues bueno, pues genial. Y también son métodos que actualmente los docentes utilizan. He destacado 7 métodos, ¿vale? Aunque yo en la siguiente diapositiva voy a hablar de 3, ¿vale? Como primer método está el método de la recta numérica, ¿vale? Que utiliza la recta numérica para visualizar la suma. También está el método de los dedos. Utilizar los dedos, que sobre todo en edades más tempranas es lo que se suele enseñar y es lo que suele ser más fácil y vistoso para ellos.
También está la suma con objetos, ¿vale? Es decir, tengo 3 lápices y 2 gomas, si lo sumo tengo 5 objetos en total. Luego está la suma mediante diagramas, que utilizan diagramas para representar los números y sumarlos. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a poner aquí, podemos utilizar un diagrama de barras para representar los números y sumarlos. En el quinto método está la suma mental, esencial, ¿vale? Para el día a día y no tener que estar todo el rato con la calculadora encima. Al final, la agilidad mental es necesaria y el entrenamiento del cerebro, como sabemos todos, es súper importante. En el sexto método, ¿vale? Está la suma mediante juegos. Al final, los juegos a los niños siempre les gusta mucho y les sirven de retos y al final es una herramienta muy buena para llamar mucho su atención. ¿Vale? Por ejemplo, podemos jugar a un juego de dados, donde los alumnos tienen que ir sumando los números que les salen hasta llegar a 20. Y como último método, el séptimo, es la suma con tecnología. ¿Vale? Utilizar herramientas tecnológicas como calculadoras o aplicaciones para enseñar la suma. Estas herramientas pueden proporcionar una forma interactiva y divertida de aprender la suma. Bien, como os he mencionado antes, voy a hablar de 3 métodos, que son los 3 primeros. ¿Vale? Vamos a empezar por la imagen que tenéis arriba a la derecha, que es el método de la recta numérica. ¿Vale? A los alumnos les sirve porque si se mueven de izquierda a derecha, ellos van a saber encontrar la respuesta. Si partimos desde el 0 y tenemos que dar 4 pasitos, pues nos va solo a llegar a la conclusión. O sea, es decir, imagínate que nos tenemos que mover 4 casillas hacia la derecha, pues al final nos da la solución 4, que si a su vez da 2 pasos más y lo suman, da 4 más 2, da 6. ¿Vale? Por si este no nos ha quedado muy claro, vamos a hablar del grande, ¿vale? El que está en el lateral izquierdo, que es la suma con dedos. Yo voy a dejar 2 segundos para que paréis el vídeo y lo suméis vosotros de forma mental. Vale, pasados los 2 segundos, como podéis comprobar, en el primer ejercicio hay 2 dedos de una mano y uno de otra, que suma 3. En el segundo ejercicio hay 5 dedos que contiene una mano más 3 de otra, que suma 8. Y en el último ejercicio hay 4 dedos de una mano más 2 de otra, que suma 6. Vale, ahora vamos a hablar de la forma de enseñar las matemáticas o diferentes actividades con las cuales la suma se puede enseñar. Como hemos mencionado en las primeras diapositivas, mediante materiales manipulativos como pueden ser fichas, puzzles, legos, ¿vale? También con ejercicios, problemas o juegos relacionados con la vida cotidiana. Es decir, podemos hacer un supermercado en clase, que uno sea el cajero y al final tiene que ir comprando unos productos, ir sumándolos y el cajero ir sumando a cuánto le saldría todos los productos que se quiere llevar. Mediante diagramas y gráficos, como hemos mencionado anteriormente, juegos de mesa, de cartas, de dados. A mí me gusta mucho también juegos de cantar y expresión corporal. Por ejemplo, expresión corporal, tanto en clase de educación física como en clase de matemáticas, es muy importante trabajar la expresión corporal, ya sea a la hora de presentar y para la coordinación. Es decir, podemos hacer una actividad en la que todos los alumnos de la clase tengan que representar el número 10 o el 1, el símbolo de la suma, y el otro 1 para que dé 2. Y con el cuerpo o con todos los cuerpos y bien colocados representar ese problema. También hay una aplicación que a mí me encanta, y mis profesores la usaban conmigo, que se llama Kahoot, que todos la conoceréis, ¿vale? En la cual es una aplicación que en la pizarra y con un dispositivo tecnológico que tengan todos los alumnos, que a lo mejor eso sí que se usa en edades más avanzadas, como puede ser el tercer ciclo de educación primaria, pues el profesor hace una serie de preguntas que se pueden contestar y dividir la clase tanto en grupos como de forma individual, y al finalizar la clase sale un ranking de las personas pues que más han acertado hasta la que menos. Y pues una forma de captar muy bien su atención, de trabajar la suma con el cálculo mental y que al final le llama mucho la atención. Vale, como conclusión final e información que yo he adquirido con este trabajo,
os quería decir que, bueno, que para mí la suma de números enteros en educación primaria es un tema fundamental, que requiere un enfoque didáctico y creativo para garantizar una comprensión profunda y duradera de los alumnos. A través de esta presentación hemos explorado diversas estrategias y recursos para enseñar la suma de manera efectiva, donde el uso de materiales manipulativos hasta la integración de tecnologías y juegos educativos. Espero y agradezco vuestra atención y espero que esta presentación haya proporcionado una visión panorámica y práctica sobre cómo abordar la suma de números enteros en educación primaria y que los docentes y educadores o futuros docentes y educadores, en este caso que sois vosotros, puedan aplicar estas ideas en sus propias aulas para fomentar un aprendizaje significativo y divertido en sus alumnos. Gracias.